Un saludo fraternal para todos ustedes. Un gusto estar nuevamente llevándoles estos temas tan significativos. Continuamos hoy con el tema iniciado en los dos programas anteriores, con base en el capítulo titulado Disertación, que presenta el maestre doctor de la Ferrier en el primer volumen del primer tomo de los propósitos psicológicos de la serie de 36 que inicialmente le escribió en francés. Él mismo los tradujo al español y los editó en Niza, Francia. Después, el discípulo predilecto, el maestre doctor David Ferriz, fue publicando los primeros, traduciéndolos en una correcta edición aquí en Bogotá, luego editados en Diana de México. En este capítulo, el maestre de la Ferrier aborda el significado original de la religión, que significa religación, y como lo hemos visto en los programas anteriores, cómo se produjeron divisiones bastante serias en el dogma y en el ritual, aunque la base teológica, indica el maestre de la Ferrier, ha sido idéntica. Vimos el asunto de las traducciones de los términos provenientes del original en hebreo y el llamado a que retornemos al estudio de los símbolos en su fuente, es decir, volver a ese hebreo original, lo que son el Génesis, el Pentateuco, básicamente, aunque toda la Biblia es una fuente de tesoros, para reconocer la importancia de la sabiduría que estos textos contienen. El tema de hoy lo hemos titulado Encuentro con las vírgenes madres y el uroboros, ya que es necesario ampliar un poco en esta introducción el mito del héroe redentor con la Virgen y con la Madre. Tenemos en la diapositiva y en la promoción que hemos venido haciendo el símbolo del uroboros por su conexión con este mito, de acuerdo con la investigación del psicólogo Erich Neumann. Este puede ser un encuentro realmente inesperado, sorpresivo y lleno de asombro, sí, encontrarnos con algunas de las vírgenes madres. Primero, es inusual el concepto por la asociación entre lo que conocemos como virgen y a la vez lo que conocemos como madre. Lo segundo es lo que conocemos del dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, tenemos el uroboros, la Virgen y la Madre. Entonces, generalmente el término virgen nos llegó a través de la cultura, a partir de lo que fue la Virgen María, aunque también tiene otras connotaciones, como ya lo vimos.
de la Virgen María, y resulta que pues hay en los antiguos mitos otras vírgenes madres. Esta es la continuación de los programas anteriores acerca de la traducción de los textos de la Biblia, de la transformación de la religión, que es la esencia misma de la religación de los individuos. También la división en el dogma y en el ritual, en tanto, repetimos, que la base teológica ha sido idéntica. Ahora vamos en esta introducción a acercarnos a la revelación de este misterio. Uroboros, su vínculo con el héroe redentor y la Madre Virgen. Recuerden que una cosa es revelar y otra muy diferente es descubrir. En el primer tomo del primer volumen de la serie de los propósitos psicológicos, el maestre en disertaciones filosóficas, Simbología, edición Diana de México, nos acerca a los trabajos que se han venido haciendo y publicando acerca de este significativo mito con sus contenidos simbólicos, por supuesto. Sabemos que desde comienzos de la era anterior, la era de Piscis, se indicó que para esta era, la actual era del Aquarius, que comenzó en 1948, se podrían estudiar en su fuente y con base en disciplinas científicas los textos de sabiduría. Y eso es un factor fundamental en la nueva psicología acuariana. Damos nuevamente la bienvenida muy especial a la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor. El Liceo de Síntesis de Bogotá la ha invitado nuevamente para que pues comparta todo lo que ha preparado de nuevo para esta ocasión. Ella es miembro activo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y hace parte del equipo de docentes del Liceo de Síntesis de Bogotá. Rosalba, un gusto tenerte y te damos la palabra. Muy buenas tardes, Edwin, para ti, para el Liceo de Síntesis y todos los participantes en estas charlas de cada semana, cada domingo. Bueno, el canon mitológico es el núcleo de símbolos universales con sus estructuras que le dan sentido a los mitos. La mitología, como disciplina encargada de analizar, comparar e interpretar los mitos desde una perspectiva científica, nació en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX. Nace cuando los intelectuales europeos dejan de ver los mitos ajenos o los clásicos como fábulas falsas o relatos paganos y empiezan a estudiarlos como una manifestación cultural y psicológica del ser humano. Giambattista Vico, Christian Gottlob Heine fueron los iniciadores. La consolidación y las grandes escuelas del siglo XIX, la mitología se ramifica en metodologías científicas claras
impulsadas por el romanticismo y el descubrimiento del sánscrito y las raíces lingüísticas indoeuropeas. Los pioneros fueron Karl Gottfried Müller, Friedrich Max Müller, André Lang y Edward Burner Taylor. Estos y otros investigadores han demostrado que la esencia del canon mitológico del héroe redentor, como Quetzalcóatl, Buda, Krishna, consiste en que son parientes divinos y que la madre del héroe es a menudo la divinidad madre, o está unida de algún modo a Dios. Es decir, que en ello existe un vínculo primordial, fundamental con lo divino. Tendríamos que hacer otros programas acerca de lo que se entiende por lo divino. Aunque ya hemos expuesto este tema en programas anteriores, ustedes los pueden buscar en Facebook y en YouTube. De primera mano, este planteamiento es confuso. Tratemos de aclararlo. El héroe redentor, como los Cristos, los avatares, los Mesías, los altos iniciados como Mahoma, Moisés, Hermes, son manifestaciones o emanaciones divinas debido a que alcanzaron la máxima realización y se reintegraron al todo, al absoluto, a lo que llamamos la divinidad. Y a su vez, la divinidad madre es una figura del lenguaje para indicar que esos héroes redentores nacieron de un proceso de autorrealización que les permitió integrar aspectos de la divinidad en sí mismos, en su alma, en su psique. Es decir, fueron transmutando de lo instintivo a lo superior, de lo humano hacia lo divino, hacia lo más sutil, y alcanzaron un segundo nacimiento, ya no biológico, sino espiritual, materializando así el poder de lo alto, del cielo. Enseguida, el maestre de la Ferrier cita algunos de estos autores para que los estudiemos. Tenemos el primero, que es The Mothers, a Study of the Origins of Sentiments and Institutions. Es una obra monumental de antropología y sociología escrita por el erudito británico Robert Brisford, publicada originalmente en 1927. La obra de Brisford es uno de los argumentos más exhaustivos del siglo XX a favor de la teoría del matriarcado primitivo. El autor sostiene que las sociedades humanas originarias estaban estructuradas en torno al matriarcado y el linaje matrilineal. Brisford defiende que el instinto maternal y no el contrato social
o el impulso masculino es el verdadero fundamento de la sociedad humana, la moral, el derecho y la religión. Otra obra que nos recomienda el maestre de la Ferrier es Los misterios de la mujer, Human Mysteries, Ancient and Modern, de la psicóloga británica Esther Harding. Es una obra de la psicología analítica aplicada al desarrollo de la psique femenina. Harding, quien fue una de las discípulas más cercanas de Carl Gustav Jung y pionera del análisis junguiano en Estados Unidos, propone un estudio profundo sobre la naturaleza interna de la mujer a través de la mitología, el simbolismo y la práctica clínica. La premisa principal de la obra es que la psique femenina está intrínsecamente ligada al simbolismo de la luna. Así como la luna pasa por fases de luz y oscuridad, la vida interior de la mujer se rige por ciclos e instintos que escapan a la lógica puramente racional. A través del análisis de las antiguas deidades lunares como Instar, Isis o Artemisa, la autora ilustra cómo las diosas representaban a una mujer que es una en sí misma, independiente y completa antes de que el patriarcado redefiniera los roles de género. Explora el significado de los mitos lunares y los cultos a la diosa madre, la diferenciación entre el principio eros, relación, conexión, y el logos, razón, intelecto. El proceso de individuación, o sea, el camino junguiano hacia la autorrealización, detallando cómo la mujer moderna puede integrar su sombra y el ánimos, su aspecto masculino interno, para alcanzar la madurez psicológica. Otros autores que han abordado este tema con toda serenidad y disciplina científica han sido Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, Joseph Campbell, Mircea Eliade, Eric Newman y James George Fraser. Vemos, pues, que el tema ha despertado un especial interés espiritual desde la perspectiva del mito y sus símbolos. Bien, con esta introducción entramos a ampliar un poco más el tema que nos ocupó en los dos programas precedentes sobre las interpretaciones subculturales, es decir, de poca profundidad, poco estudio y casi nada de investigación. En este tercer programa entramos a un punto crucial señalado por el maestre doctor de la Ferrier acerca de los mitos de las vírgenes madres, el nacimiento del héroe redentor, como lo fue Quetzalcóatl en la antigua América, Bochica en la sabana de Bogotá para los muiscas
y un símbolo muy antiguo conocido en el antiguo Egipto, el uroboros, la serpiente que se muerde la cola como símbolo del proceso de las etapas del ser humano, el proceso de pasar de lo inconsciente a lo consciente, de lograr un segundo nacimiento ya no biológico. Esto nos lleva a considerar que podemos nacer de nuevo como lo enseñó el Maestre Jesús y sus discípulos hace 2000 años. Lo que planteamos como objetivo es el estudio de este proceso del ser humano, sea mujer u hombre, para adquirir conciencia, proceso en el cual intervienen tres aspectos básicos: la Madre Virgen, el héroe redentor y el uroboros. El símbolo del uroboros, la serpiente que se muerde la cola, es uno de los símbolos más antiguos y profundos de la humanidad. Aunque comúnmente se le asocia con la alquimia medieval o el misticismo griego, sus raíces más profundas se encuentran en el antiguo Egipto, aunque puede ser más antiguo, ya que en Mesopotamia, en la región de Susa, actual Irán, se han descubierto relieves que muestran a dos serpientes entrelazadas, donde cada una muerde la cola de la otra. Los fenicios solían plasmar serpientes circulares en sus vasijas y cuencos, como el famoso cuenco fenicio de Palestina. Veamos su significado según la egiptología y posteriormente la interpretación psicológica que le otorgó el analista junguiano Erich Neumann. El uroboros es un símbolo cosmológico. Su registro egipcio más antiguo documentado se encuentra en el segundo santuario de Tutankamón, del siglo XIV antes de Cristo, en el llamado Libro Enigmático del Inframundo. Contiene varios significados, como la unidad del tiempo y el ciclo solar, el ciclo eterno de transformación y renacimiento, así como la dialéctica inconsciente-consciente y el proceso de adquirir conciencia a partir del inconsciente. Qué interesante este planteamiento introductorio que nos pone en contexto, Rosalba. Excelente. Bueno, nos alegra estar compartiéndoles a todos ustedes este tema que no deja de ser profundo. Repetimos, en una introducción, puesto que invitamos a todos a que lo sigan cultivando, estudiando, para mejor comprender lo que somos como seres humanos y cuál es nuestra misión. El psicólogo analítico Erich Neumann, ya hemos visto, discípulo predilecto de Carl Gustav Jung, quien nació en Berlín, Alemania, en 1905 y falleció en Tel Aviv en 1960, eleva el uroboros a la categoría de arquetipo fundamental
del desarrollo psíquico humano. Newman lo enfoca de manera psicológica y a la vez evolutiva. El uroboros es el símbolo del estado inicial del alma, de nuestra psique, tanto en la evolución de la humanidad, la filogénesis, como en el desarrollo de un bebé, tanto en su proceso de gestación como a partir de su nacimiento, la ontogénesis. Su punto clave es la referencia a la conciencia primordial como un útero psíquico. El uroboros representa el estado de inteligencia inconsciente original, donde todo está unificado, ya que todos los seres tienen inteligencia, aunque muchos están todavía en el estado inconsciente. No existe la división entre el yo y el mundo en esa etapa, ni entre el sujeto y el objeto, ni entre lo masculino y lo femenino. Es la matriz divina. Eso no quiere decir que la divinidad no se realice a través de lo consciente. Al morderse la cola, la serpiente crea un círculo cerrado. Es como si se alimentara de sí misma, se fecundara a sí misma y se engendra ella misma. Newman lo define como el autógeno, un estado de autosuficiencia previo al surgimiento de la dualidad, los opuestos y complementarios, aunque más adelante, en su proceso evolutivo, el ser tendrá que superar esa dualidad. Esta perspectiva está claramente representada en la simbología astral, esa complementariedad entre los opuestos, tanto en los signos zodiacales, unos son activos, emisivos, otros son receptivos. Los 4 elementos con sus cualidades primitivas son húmedo seco y cálido frío. Ahí volvemos a encontrar esa complementariedad. Los planetas y sus polaridades, así como los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Bueno, ustedes ya estarán seguramente observando la polaridad que tenemos nosotros los seres humanos, tanto en nuestro organismo como en las emociones, en los sentimientos, en el proceso intelectual. En este estado que podríamos llamar urobórico, la conciencia aún no ha surgido, no ha brotado, es apenas un embrión en potencia. El uroboros es como una madre que protegiera al yo, pero que también, algo importante, lo amenaza con engullirlo, es decir, tragárselo y disolverlo si éste no logra la energía suficiente para independizarse. Bueno, casos hemos visto también en hijos o hijas que muchas veces no logran desarrollar su propia potencia y quedan en una actitud que podríamos llamar sumisa. Para Newman, la meta del ser humano es brotar del Ouroboros,
el punto de partida de la individualización, el nacimiento del yo consciente, el cual requiere transformar este círculo que no deja de ser peligroso, debe superar la matriz inconsciente, aunque sea inteligente. Lo que en mitología se representa como la separación de los padres del mundo, o también dominar el dragón, aquellos animales fabulosos que infunden temor, miedo, porque nos van a engullir, como la varana, el demonio de la ignorancia que también vimos en los programas anteriores. Y para poder madurar y tomar conciencia, entonces hay que aprender a dominarlo. En su obra Cumbre, las etapas evolutivas de la conciencia, Eric Newman ofrece una de las revisiones más profundas de la mitología antigua. Expliquemos de manera objetiva y estructurada la tesis científica de Newman. La postura junguiana de Eric Newman supera completamente el plano tanto biográfico y familiar de cada uno de nosotros en relación con nuestras familias. Para él, el mito no habla de la familia biológica, del individuo, sino del desarrollo filogenético y ontogenético de la conciencia humana. Es un proceso evolutivo, objetivo y transpersonal. La mitología es la psicohistoria de la humanidad, ¿cierto, Rosalba? Bueno, puedes entonces continuar. Sí, Edwin, así es. Sí, la filogenética ha aclarado que el embrión humano en su proceso de gestación fetal revive en tan solo 10 lunaciones o 9 meses solares los 2.000 millones de años de evolución de las especies desde el protozoario hasta el hombre y simultáneamente a la vez toda la evolución de su propia especie humana. Paralelamente, la ontogenética ha comprobado cómo un ser humano contiene todo el potencial suficiente para autorrealizarse, el cual, a su vez, contiene toda la experiencia acumulada de su vida, de sus vidas anteriores. Bien, vemos este panorama tan significativo, tan clarificador, para que sepamos de dónde venimos, Edwin. Sí, Rosalba, miren y miremos todos nosotros ese amplio panorama que se nos abre ante lo que realmente somos. En el proceso de gestación, durante los 10 meses lunares, nada menos que revivimos toda la evolución de las especies hasta el ser humano actual. Y a la vez, nuestro nacimiento contiene todas nuestras vidas anteriores. Tenemos en nosotros mismos en este momento la experiencia, el aprendizaje de todas las vidas anteriores o reencarnaciones
que hemos estado pasando por este plano. Veamos ahora qué significa Virgen Madre. En este enfoque junguiano, a través de las investigaciones de Newman. Para este psicólogo, términos como virgen y madre, recordemos, no se refieren a la sexualidad biológica, sino a estados de nuestro ser y de la estructura psíquica, tanto en las mujeres como en los hombres. Recordemos esto, por favor, porque aquí nos cambia tremendamente el paradigma. Es decir, la creencia que traíamos es totalmente distinta y esto muchas veces no es fácil de asimilar, por supuesto. La madre está representada como el uroboros primordial antes de que nazca el yo consciente. La psique humana se encuentra en un estado de inconsciencia inteligente, una matriz original que Newman asocia con el uroboros. Esta es la llamada Gran Madre original, el inconsciente inteligente que es tanto creativo como destructor. Es a la vez constructor y destructor. Bueno, eso nos hace recordar también el significado del signo del escorpión águila y de su planeta regente Plutón, del cual nace toda alma, toda vida mental, nuestra psique, un poco como la experiencia del sueño. En el sueño no hay prácticamente tiempo, pasan a veces escenas disímiles de un momento para otro, cosas por el estilo. Podemos hacer esta asociación, esta analogía, cuando estamos en el sueño profundo. En cuanto al significado de la virginidad arquetípica, Newman demuestra que en la mitología antigua, la virginidad de las diosas madres, como Isis, Artemisa, Astarte o la misma Virgen María, en su fondo no significa propiamente abstinencia sexual. No hay referencia a lo biológico, sino que significa autonomía, una disposición elaborada, un proceso basado en el esfuerzo, la voluntad trabajada, para recuperar una disposición psíquica, aquel campo energético que nos permite superar lo primario, la ignorancia en todas sus manifestaciones, la ignorancia que muchas veces tenemos del mundo exterior, de la existencia del otro, porque lo negamos y pretendemos que el otro sea como nosotros. Superar el zodíaco mental, el sufrimiento, el falso aislamiento en el que muchas veces nos ocultamos en caparazones, en torres cerradas, carentes de toda realidad, y ahí que atacamos al otro, porque pareciera como si fuera una amenaza, porque piensa distinto, siente diferente, tiene otros propósitos. Cuando se va suprimiendo estas fortificaciones y cesa en sus constantes hostilidades.
La Virgen Madre representa entonces una fuerza en sí misma, un campo energético que podemos construir, una condición de quien se ha trabajado a sí mismo y va venciendo su propia degradación, su propio diluvio, como vimos en la presentación anterior. Va controlando lo inconsciente, va tomando conciencia, por ejemplo, de las sombras, de ese inconsciente como el ser mentirosos, estarnos quejando a todo momento, culparse a sí mismo o culpar a los demás, o muchas veces se culpa al gobierno, a la sociedad, pero no alcanzamos a asumir nuestra propia responsabilidad o caer en la sumisión o ser envidioso o estar bajo el dominio de un vicio, ser avaro, el de estar creando divisiones, el de ser autoritario con complejo de superioridad y satisfacerse haciéndole daño a los demás. ¿Quieres tú en este momento dejar de mentir? ¿Quieres dejar un vicio? ¿Quieres dejar de tener y tener cada vez más y más? Esta Virgen Madre, figura que representa el alma superior, es el alma espiritual, es autorreproductiva y prepatriarcal. Representa la fase donde el inconsciente inteligente produce contenidos de forma autónoma. Este campo energético, esta alma superior, permite entonces algo muy especial, el nacimiento del héroe o el nacimiento de la heroína en cada ser humano. Newman demuestra que el mito de la Virgen que da a luz a un dios o a un héroe es la representación de cómo surge la conciencia humana a partir de ese inconsciente inteligente. Permite en cada ser humano dar a luz a su heroína o a su héroe, dar a luz a su realización de lo divino, de lo más alto, de lo más categorizado para poder comprender las enseñanzas de sabiduría, poderlas asimilar y poderlas vivenciar. Es el proceso que se logra con la práctica de la yoga, con la colaboración de las ciencias sagradas como la cábala. Cuando la persona ha dejado un vicio completamente, dejó totalmente de fumar, dejó el alcohol y cosas por el estilo, el juego, pues que ha ganado una condición superior, se ha vencido a sí misma, es un héroe, es una heroína en ese nivel, no total, en ese nivel. Y en esa condición, pues ya ha alcanzado, digámoslo así, una luz divina. Tiene ya una luz divina. Puede dar ejemplo a los demás acerca de cómo lo logró. Bueno, Rosalba, ¿qué más nos puedes participar? Sí, señor. El relato en el mito de que la Virgen sea fecundada por el viento, un rayo, un dios en forma de lluvia de oro, demuestra científicamente, psicológicamente, que el estímulo que hace despertar a la conciencia no proviene del mundo material,
ni de un padre físico, biológico, sino de una enseñanza espiritual, de la enseñanza de un maestro de carne y hueso. El hijo o hija de la Virgen Madre es el héroe o la heroína, es la individualidad que se va haciendo consciente. Esa individualidad surge de la matriz de la inteligencia inconsciente representada por el símbolo del uroboros y debe independizarse de ella. La relación con la Virgen Madre es una necesidad evolutiva de la psique, no una patología. El yo, el hijo, la heroína o héroe necesita su fuerza creativa y emprender el control y dominio del dragón para no ser devorado por la inconsciencia, la psicosis, la sombra, el diluvio o la degradación, los vicios, como lo has mencionado, Edwin. La verdadera virginidad de la madre es el alma purificada, la psique superior, que garantiza que el origen del individuo es divino, es decir, que la conciencia humana tiene una chispa divina, espiritual, de potencia infinito, un potencial infinito que trasciende las limitaciones de los padres biológicos. Y como lo mencionabas, Edwin, Eric Newman demostró que las vírgenes madres no son fantasías, sino la cartografía simbólica de la evolución mental humana. Representan la matriz inteligencia inconsciente, autónoma y preexistente, cuyo destino intrínseco es dar a luz mediante un impulso creativo interno a la conciencia, el héroe, permitiendo así que el individuo pase de la oscuridad instintiva a la luz del saber y la individuación. Bueno, es un tema muy amplio, Rosalba. A mí me están surgiendo una cantidad de inquietudes, de preguntas. Seguramente ustedes que nos están escuchando también les estarán surgiendo miles de inquietudes. De eso se trata, ¿no? Que vayamos creando un ambiente propicio para seguir indagando, seguir investigando y sobre todo poder realizar estas enseñanzas. Bueno, Rosalba, muchas gracias por todos estos aportes. Aquí tenemos las pinturas, apenas una brevísima muestra de una artista alemana que cuando yo la conocí, pues la conocí no personalmente, pero sí la conocí a través de un libro que llegó aquí a Bogotá. Estaba mirando libros en una librería y me sorprendió cuando lo estuve hojeando y me atrajo poderosamente la emoción, la atención y lo adquirí y bueno, ha sido muy interesante porque Sulamit Wulfing es un referente artístico, pues supo expresar el sentido de la madre, de la Madonna, de la Virgen y del caballero, sus peligros y logros, a la manera del arte de la Edad Media. Aquí a la izquierda tenemos ese dragón que puede devorarnos
puede incendiarnos, puede, como decimos en nuestro lenguaje, chamuscarnos, volvernos ceniza, aunque claro, también el dragón tiene otras connotaciones de tipo alquímico, porque permite también la transmutación. Ese quedar convertidos en cenizas puede hacer que surja el ave fénix, como conocemos en ese mito tan importante. Hay muchos otros artistas, por supuesto, que han contribuido a preservar estos símbolos. En la literatura encontramos a Beatriz acompañando a Dante, a Penélope esperando con una gran paciencia a Odiseus, a Ariadna entregándole el hilo a Teseo para que salga del laberinto, a Ivanhoe rescatando a la joven judía enfrentando los prejuicios de su época. Bueno, Rosalba, si te parece, por el tiempo que llevamos, podemos ir pasando a las conclusiones. Sí, Edwin, estamos ante una dimensión ontológica inusitada del ser humano, del hombre y de la mujer. ¿Cuántas revelaciones las que nos aporta el maestre doctor de la Ferrier y científicos como el brillante biólogo, naturalista y médico alemán Fritz Müller? Todo esto es para observarlo, reflexionarlo y meditarlo, como en un ser humano, como cada uno de nosotros está contenido todo el proceso de evolución de las especies y todas nuestras vidas anteriores. Eso es magnífico. Bueno, Sí, entonces, sí, Edwin. continúa, Rosalba. Bueno, como primera conclusión, tenemos que definitivamente, como lo hemos mencionado a través de toda la presentación, la práctica de la yoga con sus disciplinas libremente consentidas, como el yama, el niyama, pueden ser el inicio hacia el nacimiento del héroe o la heroína, para dejar los vicios, todo lo que has mencionado anteriormente, Edwin. Sí, Rosalba, pues sabemos ya por programas anteriores que el yama y el niyama son fundamentales como disciplinas libremente consentidas porque nos plantean la posibilidad de purificarnos. Y ahí la relación con sin mácula, sin mancha, que nuestra alma no tenga mácula, no tenga mancha, no tenga vicios, no tenga, bueno, toda esta serie de inconvenientes degradantes de los cuales ya hemos hecho mención. Una pequeña lista, pero la lista es bastante amplia. Entonces, también invitamos a todos ustedes a la práctica de la ñana, que ya conocemos que es el saber, saber con mayúscula, porque es el conocimiento espiritual junto con realización, empezando con prácticas como la buena voluntad, por ejemplo, hacer todos los días la gimnasia psicofísica, estudiar algo que nos llame la atención, ojalá todos los días y ojalá en familia o con un equipo de amistades, cultivar la observación con mucho detenimiento y la reflexión, por supuesto, entre otros aspectos bien significativos que nos aporta la ñana, el saber, Rosalba. Y también, pues recordarles
que la asistencia a los cursos de los liceos de síntesis, de los CEGEN y de los institutos de cultura psicofísica Ñanacanda, pues nos ayuda a profundizar todos estos temas que, como dijimos, son un poco complejos. Allí podemos estudiarlos muchísimo más a profundidad. Así es, Rosalba. Entonces, bueno, el Liceo de Síntesis se siente muy a gusto de haber estado llevando este tema en 3 programas. Todavía no sabemos si haremos uno más, porque ya en este capítulo el doctor de la Ferrier pues nos hace unas entregas muy interesantes, tanto de reflexión filosófica, por eso lo llama disertación filosófica, y simbología. O sea, él está integrando esa dialéctica entre la reflexión filosófica, entre la disertación filosófica y los contenidos simbólicos. Y somos seres simbólicos. Todos los seres humanos somos seres simbólicos. Entonces, el símbolo hay que vivenciarlo porque está contenido en nosotros. Les invitamos también a que se inscriban en el formulario de los cursos del Liceo de Síntesis que van a comenzar este mes, el 27 de este mes, día sábado en la mañana. Ustedes en el Facebook pueden encontrar la programación. Todos los días estamos haciendo una promoción. Vamos a comenzar con los cursos de introducción de cosmobiología y yoga. Y quienes quieran podrán también participar en la sede que tenemos en San Isidro de las prácticas de gimnasia psicofísica que dicta el Centro Cultural de Yoga Ñanacanda. Entonces, todos bienvenidos, pues más que invitados, y hasta la próxima. Que sea una semana de mucho estudio, observación y reflexión. Hasta la próxima. Que estén Muchas muy gracias. bien.